Hola amigos, buenas noches. Bueno, en los últimos días ya, antes de ir al hospital, día 2, hoy es 30 domingo, y hoy voy a hacer un reportaje extraño, digo extraño, es de temática militar, pero es extraño porque voy a hablar de Francia, yo voy a hablar del general de Gaulle, y todo tiene una relación. Todo tiene una relación. En España existe un gran debate en la actualidad, a día de hoy, a todos los niveles, a nivel político, a nivel intelectual, a nivel cultural, a nivel militar, a nivel social, sobre lo que está haciendo el loco de la Moncloa, Sánchez. Los socialistas de toda la vida dicen que este no es socialista y que el Partido Socialista que existe en la actualidad en España pues no lo reconoce. Directamente los socialistas de toda la vida le llaman Partido Sanchista. Sanchista. Aparte tenemos una clase política pues la verdad que da auténtica pena de ver porque no hay políticos preparados. No hay políticos formados, hay muy pocos, muy pocos. Tenemos un gobierno, pues posiblemente uno de los gobiernos más débiles de la historia de España. Y con eso poco se puede hacer, la verdad. Tenemos una oposición que da auténtica pena también de ver. Solo se salvan cuatro, cuatro, cuatro de la oposición. Los demás es que dan vergüenza, de verdad, dan vergüenza. Cualquier, cualquier aprendiz de mi época que se dedicaba o que se estaba cercano a un partido político le pegaba 40 patadas a cualquier ministro que tiene el gobierno de España. Y ya no hablamos, ya no hablo de los diputados y de los senadores. De los senadores se salva alguno porque eso lo que están es viviendo un retiro dorado. Ahí sí que hay buenos políticos, pero claro, claro, ellos no hablan. Porque si hablan, si abren la boca, se quedan sin ganar un montón de dinero por no hacer nada. Porque muchos españoles no se explican para qué sirve el Senado. ¿Para qué sirve el Senado? Y mira que nos lo explican, pero es que realmente el Senado no sirve para nada. Y todos los españoles que tenemos un poquitín de idea, pues nos damos cuenta, pero inmediatamente, y los que tenemos ya cierta edad, de que este ha sido presidente de algo, de una comunidad autónoma, que el otro ha sido presidente de un partido político, que el otro ha sido, y que todos han sido. Y entonces, ¿qué hacen ahí? Pues ganar muchísimo dinero. Porque no tienen bastante con lo que ganaron en cuanto estaban en activo. Como sabéis, el dinero pues, es una cosa que la gente... Bien, aquí quiero... Perdona que me toque tanto, pero son las medicinas, coño. Eh, con este documental, con esta reacción, con este reportaje, llamadlo como queráis, eh, voy a poner un ejemplo de, eh, de un gran general francés que ayudó mucho a España, tremendamente inteligente, pero que la propaganda anglosajona se encargó de que la mayoría de personas ahora cuando os diga un nombre dirá, pues menudo tonto, no, de tonto no tenía nada. Aparte era muy valiente y aparte ayudó muchísimo a España en muchos aspectos.
Y con esto quiero tranquilizar a muchos, sobre todo a un seguidor mío, de que no hay nada imposible y de que todo lo que parece no es, o no es todo lo que parece. Y aquí, querido Roberto, te lo voy a demostrar con pruebas. Y para que veas que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, que otros ya lo han hecho antes ya. Que un español elogie a un francés es harto difícil, pero según mi criterio, este es el momento adecuado para hablar sobre el general Charles de Gaulle. Él fue el que convirtió, el que transformó a Francia en lo que es en la actualidad, una gran potencia, un país fuerte, con gobiernos fuertes y con políticos preparados. Francia, y también, por qué no decirlo, tiene una gran deuda y otros países europeos tienen una gran deuda con el general de Gaulle. Charles de Gaulle, presidente de Francia, nombre y general. Nombre de nacimiento Charles André Joseph Marie de Gaulle. Nació el 22 de noviembre de 1890 en Lille, Francia, y murió el 9 de noviembre de 1970, a los 79 años. Era francés, era muy católico. No era protestante, no le gustaban los protestantes para nada. Lengua materna, francés. Más francés que De Gaulle nadie. Y era un hombre delgado, alto, esbelto, que medía casi 2 metros, 1,96. Recibió una educación pues esmerada en la escuela militar de Saint-Gilles, en el Collège Stanislas de París, porque él descendía de la, de la alta nobleza francesa, de los pocos que se escaparon de la Revolución Francesa. Él era un alto noble francés, pero claro, se tenían que mantener pues igual como se mantienen en la actualidad, un conde o un duque o un marqués o lo que sea, pues no lo suelen decir. Ocupación militar, político, escritor. Su rama militar del ejército de tierra francés y Francia libre. Rango militar, general de brigada. Charles de Gaulle fue un gran soldado. A lo contrario que muchas personas piensan, fue un gran soldado, un gran luchador. No se rendía, un héroe. Pero la propaganda inglesa se encargó muchísimo de desprestigiarlo. Fue un gran soldado que luchó toda su vida, que guerreó en defensa de su país, Francia. Fue un hombre de honor, un caballero, un hombre que dio toda su vida al servicio de su patria, Francia. Fue hecho prisionero varias veces, escapó, volvió a ser hecho prisionero, tanto en la Primera Guerra, porque él luchó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, luchó en las dos guerras que perdió Francia. Y él tomó conciencia de una cosa, de que Francia debía de cambiar
siendo un país tan grande y que debería de ser capaz de defenderse por sí sola. Fue herido varias veces en combate. Fue herido de bala, fue herido por metralla, fue herido por gas, fue herido por una bayoneta y nunca se rindió. Quien sea militar, imagino que conoceréis la historia, pero que muchos no, os estaréis quedando asombrados. Luchó en la Primera Guerra Mundial, Guerra de la Independencia de Argelia, Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Verdún fue herido y hecho prisionero. Guerra polaco-soviética, fue herido y hecho prisionero. Batallón de Francia, Batalla de Francia, Batalla de Dakar, Batalla de Gabón y Liberación de París. Se pasó toda su vida luchando por su patria, siendo capturado. Como buen prisionero de guerra, lo primero que tiene que hacer un prisionero de guerra, eso lo saben todos los militares, es empezar, nada más se hacen prisionero, es empezar a organizarte para hacer una escapada, para escaparte. Si te escapas, pues te van a capturar, te van a torturar. También sufrió torturas, castigos durísimos, porque intentó pues escaparse, lo capturaron. Este hombre sufrió lo indecible. Un auténtico soldado, un héroe de Francia, pero un héroe de verdad. Fue un general y estadista francés que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y presidió al gobierno provisional de la República Francesa desde 1944 a 1946 para restablecer la democracia en Francia. Fue una figura predominante en Francia durante la Guerra Fría, además de ser promotor de la reconciliación franco-alemana y una de las figuras influyentes en la historia del proceso de construcción de la Unión Europea, la cual hacen que su pensamiento continúe influyendo en la política de su nación y de toda Europa. Nos influye a nosotros también. Mirad qué personaje tan grande. En 1958 abandonó su retiro de la política tras haber sido nombrado primer ministro por el presidente René Coty. Fue presidente, es que he cortado mucho, fue presidente de Francia en varias ocasiones y presidente del gobierno de Francia en varias ocasiones. Su principal obra como presidente del gobierno fue la promulgación de una nueva constitución, la cual dio paso a la Quinta República, una vez que ésta se aprobó mediante un referéndum. Encima democrático a más no poder. Democrático más de poder, a más no poder. Consultaba a todos los franceses, a todos, uno a uno, mayores de edad con derecho a voto. El general Charles de Gaulle tenía claro que Francia debía seguir siendo católica, que Francia tenía que ser una gran potencia y haría todo lo que estuviese en sus manos para conseguirlo. Ese mismo año fue elegido presidente y fue reelecto en dicho cargo en 1965, renunciando en 1969. Nació en Lille, se graduó en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr en 1912. Fue nombrado oficial durante la Primera Guerra Mundial, habiendo sido herido varias veces y luego hecho prisionero en Verdún. Es todo un héroe en Francia. Y como militar, pues debe tener el reconocimiento, pues, como un caballero militar y un caballero de honor, que defendió su patria durante toda su
vida. Como veis, recibió de todo, le pasó de todo, prisionero, herido varias veces. Petain lo consideraba un muy buen oficial y tanto. Durante el periodo de entreguerras ejerció diversos cargos militares, en particular el secretario del Consejo de Defensa Nacional 1937 y 1940, bajo el mandato del mariscal Philippe Pétain. Durante la invasión alemana de mayo de 1940 dirigió una división blindada que contraatacó a los invasores. Posteriormente fue nombrado subsecretario de guerra. El comentario. Él era contrario a la línea Maginot, creo que se llamaba, la que hicieron. Una línea de búnkeres espectaculares que los franceses pensaban que con eso iban a parar a la Alemania nazi. Los nazis, pues, ¿qué hicieron? Rodearlo y dejar a la línea Maginot allí. Allí se quedó la línea. Cuando conquistaron Francia y cuando lo habían conquistado, regresaron. Y los que no se rindieron y salieron de sus búnkeres, pues fueron muertos. Él, el general de Gaulle, dijo que la línea Maginot no, que lo que había que construir era carros de combate para contrarrestar la invasión que producirían los nazis. No le hicieron caso. Y él era el que estaba acertado, y los que no le hicieron caso, el Pétain pues hizo la línea Maginot y nada, y fue pues todo un fiasco. Al caer el gobierno de Paul Rigaud y establecerse el régimen de Pétain, su antiguo jefe, con el apoyo del colaboracionista nazi Pierre Laval, constató que las nuevas autoridades no continuarían la guerra contra el Tercer Reich y por el contrario planearían la rendición francesa en lugar de luchar desde Argelia. Y así fue. Estos militares de pacotilla pues se rindieron inmediatamente al Tercer Reich, a los nazis. Eran títeres de Hitler, pero el general de Gaulle no. El general de Gaulle nunca. Antes el exilio que la rendición, aunque la propaganda de la Gran Bretaña nos lo ha descrito como un inútil, un militar incompetente, nada más lejos de la realidad. El general callaba, no tenía otra cosa, callaba. Pero tenía toda su estrategia en la cabeza y no la compartió con nadie, porque su objetivo era convertir a Francia en lo que es hoy. Gracias a el general de Gaulle, Francia hoy en día es lo que es. Al negarse a aceptar el armisticio de su gobierno con Alemania, de Gaulle exhortó a la población francesa a resistir la ocupación y continuar la lucha en su llamamiento del 18 de junio desde Londres, tras haber abandonado el país el 16 de junio de 1940. Se fue al exilio. Y desde allí intentaba coordinar y organizar la resistencia, que se creara resistencia, y se creó. ¿Y quién la creó? Los españoles. Los que habían perdido la guerra civil, pues imaginar, personas que habían hecho una guerra civil, que sabían luchar, que sabían manejar las armas y que sabían hacer guerra de guerrillas espectaculares. Esa fue la resistencia que tuvo Francia. Todos los jefes de la resistencia eran españoles. Y el general de Gaulle eso no lo olvidó nunca. Allí asumió el mandato de la Francia libre o Francia combatiente. Dirigió un gobierno en el exilio, fundado en Londres,
así como a las fuerzas armadas de este, las cuales estaban en contra de las potencias del eje. Eran 5 y el de la escoba, no eran más. A pesar de las frías relaciones que poseía con el Reino Unido y especialmente con los Estados Unidos, escuchad esto, Roberto escucha esto y otros, escuchad esto. A pesar de las frías relaciones que poseía con el Reino Unido protestantes y especialmente con Estados Unidos protestantes, él era católico, emergió como el líder indiscutible de la resistencia francesa. Él era católico. Se convirtió en el jefe del gobierno provisional de la República Francesa en junio de 1944, siendo este el gobierno interino de Francia después de su liberación. De la liberación de Francia. ¿Quién liberó Francia? ¿Quién liberó? ¿Los norteamericanos? No, los norteamericanos pues desembarcaron en Normandía, conquistaron 4 ciudades que los soldados solo luchaban la SS. El resto de la Wehrmacht, es decir, del ejército de tierra, los soldados normales y corrientes alemanes ya sabían que la guerra estaba perdida. Por lo tanto, tú te encontrabas con un batallón de soldados alemanes y te echaban las armas. Los únicos que seguían luchando era la SS, los nazis. Eso lo cuento, lo he contado y creo que muchísimas reacciones o reportajes que yo hago sobre temática militar. Quienes vencieron realmente en la Segunda Guerra Mundial fue el Ejército Rojo, los rusos. Y las pruebas están aquí, las podéis ver. Encima del búnker de Berlín, donde, donde teóricamente se suicidó Hitler, que no se sabe nunca, no lo sabemos si lo tomaron prisionero y se lo llevaron a Moscú o se suicidó realmente. No lo sabemos. Ni los mismos que lo dicen lo saben. Los norteamericanos no lo saben porque cuando llegaron aquello estaba tomado por el ejército rojo y vieron lo que el ejército rojo, el ejército comunista de Rusia, de la antigua la URSS, les dejó ver. Encima del parlamento, encima del parlamento, encima de todas las instituciones políticas de la capital de Alemania, de Berlín, estaba la bandera rusa. Encima de la puerta de Brandenburgo, la bandera rusa. No hay ninguna bandera norteamericana. Podéis verlo aquí, miradlo. Los nazis se rindieron 2 veces. La oficial, la verdadera, la primera vez que se rindieron delante de los generales rusos. Y después, otros generales, porque esos ya estaban hechos prisioneros, pues otros generales que consiguieron los norteamericanos son los que salen en la foto en todos los libros de historia que se rindieron. No, no. La realidad es esa. En ese mismo 1944, De Gaulle introdujo una política económica dirigista, la cual implicaba un control sustancial conducido por el Estado sobre una economía capitalista. De Gaulle tampoco era comunista. La consecuencia de esto fueron 30 años de crecimiento económico sin precedentes en la historia francesa, por lo cual el periodo de 1944 a 1974 fue denominado como los 30 gloriosos. Yo siempre digo, siempre digo, para un país pueda prosperar tiene que tener las ideas muy claras, pero sobre todo paz. Paz. Paz social y paz, no estar en guerra con nadie, para que un país prospere.
No obstante, se retiró de la política y a principios de la década de 1950 escribió un libro sobre la experiencia entre la guerra titulado Memorias de Guerra, el cual rápidamente se convirtió en un elemento básico de la literatura francesa moderna. Cuando la guerra de independencia de Argelia estaba desgarrando la inestable Cuarta República, la Asamblea Nacional lo trajo nuevamente al poder durante la crisis de mayo de 1958. ¿Quién era capaz de parar o de solucionar el problema con la colonia francesa de Argelia? Pues el general Charles de Gaulle. Fundó la Quinta República con una fuerte presencia y fue con una fuerte presidencia, y fue elegido para continuar en ese puesto. Logró mantener a Francia unida mientras daba los pasos para terminar la guerra pese a la molestia de los Pieds Noirs, pie negros, franceses étnicos nacidos en Argelia, y de los militares. Ambos anteriormente habían apoyado su regreso al poder para mantener el dominio colonial. Pero se equivocaron con Charles de Gaulle. El general Charles de Gaulle, otorgó la independencia a Argelia y progresivamente a otras colonias francesas, entre ellas Marruecos. Y entonces los Pieds Noirs, los franceses que habían nacido en Argelia, regresaron y se encontraron con una sorpresa maravillosa, y sabían que eso iba a originar un problema a largo plazo, porque se encontraron que la mayoría de los franceses de Argelia pues se habían convertido a la religión islámica, y sus hijos encima radicales, los padres o los abuelos de los actuales jóvenes, encima tienen la nacionalidad francesa. Pues como he comentado en muchos reportajes, pues Francia tiene verdaderos problemas con la cantidad de población árabe musulmana que tiene, que no se sienten franceses, que no se sienten franceses. Y entonces hay un debate tremendo promovido por Francia dentro de la Unión Europea de expulsar a todos los árabes de Europa. Porque en España vamos a tener el mismo, en Cataluña ya empieza, pero en el resto de España lo vamos a notar dentro de 20 años. Pero lo vamos a notar de una manera clarita, pero contundente, pero contundente. Bien, lo que se dice, se rumorea, se oye, se puede leer, se puede buscar por aquí, se va a encontrar, es que Europa está preparando, pero se está esperando a que algunos países cambien. Principal, vamos, ellos no lo dicen, pero yo lo voy a decir. Están esperando a que España, a ver qué pasa con España. A ver si entre 47 millones de españoles que hay en España, resulta que solo los burros consiguen a ser políticos. Y los que son tremendamente burros consiguen formar parte del gobierno. Porque hay mucha gente en Europa que cree, está convencida de que en España, entre esos 47 millones de españoles, pues hay muchísimos que tienen que ser muy inteligentes y muy capacitados para estar sentados en el Congreso de los Diputados y para formar un gobierno tremendamente fuerte. Y otra cosa que dicen sobre todo los países fuertes europeos, que España se tiene que refundar. Cada uno que lo entienda como quiera. El general era consciente desde hacía tiempo que Estados Unidos quería adueñarse de Europa, y él no lo iba a consentir. En el contexto de la Guerra Fría,
de Gaulle inició su política de grandeza, afirmando que Francia, como potencia principal, no debería depender de otros países como los Estados Unidos. ¿Ves, Roberto, cómo no pasa nada? ¿Veis, amigos, cómo no pasa nada? Para su seguridad nacional y prosperidad. Eso lo estaban diciendo en la Guerra Fría. En los años 50 lo estaba diciendo el general de Gaulle. En el contexto de la Guerra Fría, de Gaulle inició su política entrecomillada, política de grandeza, le grandeur français, afirmando que Francia como potencia principal no debería depender de otros países como los Estados Unidos para su seguridad nacional y prosperidad. Y actuó, no se quedó solo con palabras. En secreto, el general Charles de Gaulle ordenó el programa para obtener armamento nuclear. Se aseguró personalmente que no hubiera filtración y mantuvo lejos de donde Francia estaba desarrollando sus armas nucleares, sus armas atómicas, a cualquiera que fuese, estadounidense, inglés o de cualquier país aliado, lejos de la zona de donde estaban desarrollando su armamento nuclear. Lo mismo hizo el general Charles de Gaulle respecto a la modernización del ejército francés. Todo se realizaba bajo el más estricto de los secretos. Las fuerzas extranjeras que había en Francia sí que veían armas francesas y en cantidad, pero anticuadas y todas de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo los ingleses protestantes y los norteamericanos protestantes. Os recuerdo que en Francia son católicos, tan católicos o más que nosotros. Yo me atrevería a decir que en la actualidad son más católicos que los propios españoles, porque en Francia tienen las ideas, los franceses tienen una cosa, tienen las ideas tremendamente claras, cosa que nosotros no. La prepotencia norteamericana acabó con la paciencia del general. Con este fin, siguió una política de, entrecomillado, independencia nacional que lo llevó a retirarse del Comando Integrado Militar de la OTAN, porque Francia nunca estuvo de acuerdo en que se creara la OTAN. Y lanzaron, pero no solo Francia era el que lo decía con voz alta y se lo decía mirando los ojos a Eisenhower. Y a lanzar un programa de desarrollo nuclear independiente que convirtió a Francia en la cuarta potencia nuclear. Todo eso sin enterarse nadie. Poco después, detonó la primera bomba nuclear francesa en el desierto del Sáhara, sorprendiendo a todo el mundo. Francia había entrado en el selecto club de los países que poseían armas nucleares. Pero el general no se quedó ahí. Llegó a un tratado de tú a tú con Estados Unidos para que abandonasen todas las bases que tenía Estados Unidos en territorio francés, y encima les dio un plazo. Y los Estados Unidos no tuvieron más remedio que aceptar y salir de Francia abandonando todas sus bases y no dejando ni un soldado ahí. El general Charles de Gaulle se preocupó de que los militares franceses y los servicios de inteligencia franceses se preocuparan de que ahí no quedara ni uno. Pero ahí no acabó el general Charles de Gaulle. Como veis, todo se puede hacer y no pasa nada si lo haces bien, si lo haces siendo una persona inteligente y que amas a tu país.
La sorpresa de Estados Unidos y del mundo fue cuando el general aprovechó el vacío de Estados Unidos para mostrar al mundo el poderío militar de Francia y mostró unas fuerzas armadas muy avanzadas para la época, fabricadas con tecnología europea. Todo eso teniendo Francia llena de soldados norteamericanos, llena de espías y de tropas inglesas y todas estas cosas. Ni se enteraron. Posteriormente, restauró las relaciones franco-alemanas para crear un contrapeso europeo entre las esferas de influencia angloamericanas y soviéticas mediante la firma del Tratado de Delisio el 22 de enero de 1963, la proto-Unión Europea. Sin embargo, se opuso a cualquier desarrollo de una Europa supranacional favoreciendo una Europa soberana. El general Charles de Gaulle quería que Europa fuese capaz de defenderse por sí sola y puso toda su energía y carisma para conseguirlo. Mirad, eso en 1963, estamos en el 2022 y ahora es cuando Europa ha decidido crear un proto-ejército europeo. Pues en 1963 yo tenía ahí 2 añitos, pues ya estaba el general Charles de Gaulle, ya tenía eso en la cabeza, lo que estamos haciendo ahora. Pero él solo imaginaba ya que Europa fuese capaz de defenderse por sí sola, no que fuese una potencia económica y comercial, que fuese una potencia económica y comercial, que cada país fuese independiente, que cediera muy poca soberanía y crear un ejército europeo que se convirtiera en una gran potencia. El general Charles de Gaulle lo que quería es que Europa se convirtiera en una potencia como Estados Unidos o como Rusia. Se puede decir con otras palabras, pero más claro no. De Gaulle criticó abiertamente la intervención de Estados Unidos en Vietnam y el privilegio exorbitante, eso está entrecomillado, del dólar norteamericano, porque todo el mundo sabía que el dólar norteamericano siempre ha estado sobrevalorado. Pero como las mayores empresas que dicen lo que vale una moneda y la riqueza que tiene un país son norteamericanas, pues entonces hacen lo que les da la gana. Pero eso, el general Charles de Gaulle, que no tenía problemas para hablar, lo decía con toda la claridad. Porque ellos, los franceses, para hacer francos, porque yo me acuerdo de la época de los francos antiguos y los francos modernos, el lío que se armó ahí, pues eso creaba una serie de problemas para otros países, porque siempre el dólar era la moneda más fuerte. Aunque De Gaulle y otros y economistas de la época pues sabían que con todo lo que estaba haciendo Estados Unidos era imposible que tuviera tanta riqueza, que la maquinita iba disparada, imprimiendo billetes. Y así ha sido hasta la actualidad, hasta que llegó el euro. En estos últimos años, su apoyo al lema Vive le Québec libre y sus 2 vetos a la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, sí, Charles de Gaulle, Francia vetó 2 veces a los británicos para que formaran parte de la Unión Europea. Generaron una considerable controversia. ¿Qué pasaba? El general conocía muy bien a los hijos de la Gran Bretaña, pues estuvo exiliado allí aguantando todo tipo de burlas.
Comentar. Churchill. Churchill. Yo he visto películas donde sale Churchill, pero también lo he visto en libros de historia. Churchill no perdía oportunidad de contar a quien quisiera escucharlo que el general Charles de Gaulle era un incompetente, un imbécil, incluso le llamaba payaso. Y decía que hasta la ropa que llevaba se la habían tenido que hacer los ingleses. Y decía más cosas. Pese a haber sido reelegido presidente en 1965, permanecía en el puesto en crisis por las protestas generalizadas de estudiantes y trabajadores en el mayo del 68. No obstante, no obstante, logró liberarse de dicha crisis y al mismo año consiguió ganar las elecciones legislativas con una considerable mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué sucedía? Comentario. Que los franceses, cuando tenían un problema serio, pues recurrían a Charles de Gaulle, al general Charles de Gaulle, que ya estaba retirado. ¿Quién puede solucionar los problemas que tiene Francia? Charles de Gaulle. Pues ahora Charles de Gaulle presidente. Y ganaba con unas mayorías inmensas. Y arreglaba Francia. Sorpresivamente, de Gaulle renunció en 1969 después de perder un referéndum en el que propuso una mayor descentralización. Murió un año después en su residencia en Colombey-les-Deux, dejando sus memorias presidenciales sin terminar. Muchos partidos y figuras políticas francesas reclaman un legado dominado gaullista, siendo muchas las calles y monumentos en Francia las que están dedicadas en su memoria. Es que fue un gran patriota francés y también, por qué no decirlo, europeo. Tenía una concepción, una mente tremendamente abierta y tenía muy claro lo que necesitaba Francia y sabía que para Francia ser tremendamente poderosa, Europa tenía que ser tremendamente poderosa. Después de estudiar las gestiones militares en un país como Estados Unidos, Italia y Bélgica, de Gaulle redactó un proyecto de ley para la organización de Francia en tiempos de guerra, defensor de la guerra blindada. En 1934, de Gaulle propuso la mecanización de la infantería con énfasis en una fuerte élite de 1000 hombres y 3000 tanques. Eso era una burrada para 1934. Si le hubieran hecho caso al general de Gaulle, los nazis no hubieran invadido Francia en 5 días, pero no le hicieron caso. El mentor de Gaulle, Emile Meyer, era algo prolífico en que él acerca de la importancia futura del poder aéreo en el campo de batalla. El ejército compensaría la escasez de población en Francia y sería una herramienta eficiente para hacer cumplir el derecho internacional, particularmente el Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania rearmarse. Lo mismo le hicieron los norteamericanos a los japoneses, y mirad cómo se están rearmando los dos países. También pensó que sería un precursor de una reorganización nacional más profunda y escribió que, entrecomillado, un maestro debe hacer su aparición cuyas órdenes no pueden ser impugnadas, un hombre defendido por la opinión pública. Se cierran comillas. En este momento, de Gaulle estaba comenzando a ser conocido como el coronel motor. A finales de 1940, Renault le comunicó a de Gaulle que se le daría el mando de la cuarta división blindada. El gobierno estaba en una posición aparente de purga, puesto que Daladier y el general Maurice Gamelin fueron atacados por la opinión pública a raíz de la derrota de los aliados en Noruega. Quinta República. Al año siguiente, de Gaulle obtendría la presidencia venciendo con un 78% de los votos al comunista Georges Marrano.
digo Marraine, que apenas logró el 13% y el 9% al independiente André Chorret. Como veis, mi francés es muy bueno. Esta etapa se caracterizaba por su firme oposición a los Estados Unidos. Escuchad. Se caracterizaba por su firme oposición a los Estados Unidos mediante una reafirmación de la soberanía francesa que se plasmara en la salida de las estructuras militares integradas de la OTAN. A la que volvería Francia en el 2009 durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, hace 4 días, y en la petición de conversión en oro a las reservas francesas de dólares, lo que provocó la crisis financiera mundial, que fue uno de los factores que obligaron a Nixon a suspender la convertibilidad del dólar en oro en agosto de 1971. Y desde ahí, más o menos, los expertos calculan que esas famosas reservas que hay de oro en Fort Knox, como se llame, pues ya no se basan en el oro. Los norteamericanos se imprimen, hacen lo mismo que Maduro, salvando las comparaciones, porque las comparaciones son odiosas. Hacen lo mismo que Maduro, imprimen los dólares que les da la gana. Los que les da la gana. El dólar realmente no vale un céntimo, pero claro, es que las compañías que dicen si valen o no valen son norteamericanas, las más prestigiosas del mundo, que si abren la boca te arruinan a cualquier país. Tienen el control absoluto hasta que lo pierdan. Y entonces vais a ver que Estados Unidos está totalmente arruinado. Pero eso ya lo veremos. Comentario. Esta es una prueba palpable e histórica que si se hacen las cosas bien, un país derrotado y humillado, que no es el caso de España en la actualidad, vuelvo a empezar el párrafo. Comentario. Este no es el caso de España en la actualidad, pero esto es un ejemplo muy claro que le sirve mucho a España. Ahora, esta es una prueba palpable e histórica que si se hacen las cosas bien, un país derrotado y humillado 2 veces consecutivas se puede convertir en una gran potencia militar. Siendo una potencia militar, por eso es importante tener unas grandes fuerzas armadas muy bien dotadas. Siendo una gran potencia militar, vas a conseguir el respeto o el temor de otros países y vas a tener la tranquilidad para modernizar el país, dotarlo de todo tipo de infraestructuras, de industrias para que tu país prospere y dar trabajo a tus ciudadanos. Esa seguridad, ¿quién la proporciona? Unas fuerzas armadas grandes y potentes y teniendo armamentos nucleares. Lo hizo Francia. El general de Gaulle nos demostró que no es de cobardes abandonar una cosa que no te interesa. Y también nos enseñó cómo hacerlo. Hay que hacerlo bien. Sí, amigos, estoy hablando de España y estoy hablando de lo que estamos haciendo con, con lo que está pasando en Ucrania y con todo lo que tenemos repartido de por ahí. Os informo que tenemos en estos momentos 80 tropas distribuidas por 80 puntos diferentes del mundo, sin haber consultado al pueblo, a nosotros. Solo tenemos que copiar lo que hizo el general de Gaulle. Es que está todo inventado. Además,
nos mostró que Francia es libre y poderosa y solo va a la guerra si quiere o le conviene, no porque se lo mande otro país o otra potencia española, como le sucede a España, que somos unos simples sirvientes de otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, y la OTAN. Argelia se independizó en julio de 1962, poniendo punto final al problema más sangrante del gobierno de Gaulle. Significó un giro radical en la política exterior francesa, que abandona veleidades coloniales pretéritas y centra sus miras en la construcción europea. 1962. Un añito tenía yo. Hace 60 años. Hace 60 años. De Gaulle ya tenía esta visión. El 22 de enero de 1963, Alemania y Francia se reconcilian tras la firma por Charles de Gaulle y Konrad Adenauer del Tratado del Elíseo. Dos grandes políticos, cuando se juntan dos grandes políticos, dos grandes estadistas, pues consiguen hacer esas cosas. Que países que se han enfrentado en dos guerras sucesivas, uno frente al otro, y uno ha ganado y el otro ha perdido, son capaces de firmar un tratado y hacer una alianza. Las disonancias con países vecinos por la construcción del mercado común europeo hicieron mermar la popularidad de Gaulle en el frente interino, que llegó afectada a las elecciones presidenciales de 1965. Hay que recordar, hay que recordar que el señor de Gaulle, Charles de Gaulle, pues no era un político, era un militar. Cuando se presentaba a las elecciones, él fundó un partido político o varios partidos políticos. Pero él se presentó, hizo lo que tenía que hacer y se retiró. Cada vez que Francia tenía problemas, ¿a quién vamos a recurrir? A Charles de Gaulle. Y recurrían al general. Y el general, pues, acudía porque era un patriota. El general Charles de Gaulle nos mostró, escúchate esto, Roberto, escucha esto y escúchalo todos. El general Charles de Gaulle nos mostró que podemos decir no, y encima nos lo explica. Decimos no porque no es nuestra guerra y nosotros no somos criados de nadie. Eso lo dijo el general Charles de Gaulle a Estados Unidos cuando ya era un niño. Pero el general fue varias veces presidente de la República Francesa, ayudó a España secretamente a obtener sus armas atómicas. La central de Vandellós 1 y más infraestructuras nucleares, que no vaya a decir que tiene España, fueron programadas, diseñadas y hechas por Francia y pagadas por Francia. Porque el general Charles de Gaulle quería que España fuese una potencia nuclear, por una razón muy sencilla, muy sencilla, por la situación geopolítica y geoestratégica que ocupa España. Es la que le cubre todo el flanco sur, la que teóricamente se tiene que ocupar de Marruecos y de Argelia, incluso de Túnez. A partir de ahí ya se va a ocupar Italia. Y Francia lo que va a hacer va a ser ayudar tanto a Italia como a España. Pero si España es una potencia nuclear, ya debería de haber detonado en el desierto del Sáhara, da igual en la actualidad, en el desierto del Sáhara, un artefacto nuclear, ya se le han terminado los problemas a España. Este es un comentario que me ha salido ahora. Pero el general de Gaulle
que fue varias veces presidente de la República Francesa, ayudó a España secretamente a obtener sus armas atómicas. Aconsejó a los políticos en el exilio a los del régimen del general Franco para que España prosperase tenía que tener políticos capaces y gobiernos fuertes. Les aconsejó a Franco que hubiese una transición pacífica y también hizo lo mismo con el bando perdedor que estaba en Francia. Allí estaba Carrillo, allí estaba la Pasionaria y la hostia con patatas. Les leyó la cartilla tanto a Franco como a los republicanos que estaban en Francia, los que habían perdido la guerra, para que cuando Franco muriese, aquí no se liara una guerra. Y eso lo hizo él personalmente, pero en un secreto que no nos hemos enterado. Ni nos enteramos en la época y nos estamos enterando ahora por lo que están sacando los franceses. Y termino. El general Charles de Gaulle dejó una impronta indeleble en la política francesa del pasado y presente siglo, pues buena parte de sus ideas están todavía presentes en la Francia actual, bajo la corriente del denominado gaullismo. Bueno, yo añado, y también en Europa, incluida España. Y hasta aquí. En su honor, se cambió el nombre de la parisina Plaza de l'Étoile, lugar en que se sitúa el Arco de Triunfo de París, por la Plaza de Charles de Gaulle. Y aquí estamos sacando al general Franco del cementerio, de la tumba. ¿Por qué he hecho esta reacción? Comentario final. ¿Por qué he hecho esta reacción? Porque a mí me están llenando muchas preguntas de muchas personas que están preocupadas con todo lo que está pasando en Ucrania. Yo les digo que eso no es nuestra guerra, que no hay que preocuparse, que España lo que tiene que hacer es sacar su armamento nuclear, si realmente lo tiene, detonar una bomba nuclear pequeña, por pequeñita que sepas que sea, ya saben que tú lo que estás haciendo es mostrar al mundo de que eres una potencia militar. Se nos han terminado todos los problemas. Se nos ha terminado el problema con Marruecos, se nos ha terminado el problema con Israel, se nos ha terminado el problema con Estados Unidos, se nos ha terminado cualquier problema con los hijos de la Gran Bretaña. Vamos a conseguir inmediatamente el peñón de Gibraltar. Nadie se va a osar tocar a España, ni nada. Porque después de eso lanzaremos un misil y detonaremos un cohete espacial, de los que dicen que tenemos, detonaremos un cohete espacial entonces con una bomba nuclear seria, 4 o 5 veces más potente que las de Hiroshima, que se lanzaron en Hiroshima y en Nagasaki, en el espacio. Y eso va a ser nuestra presentación en el mundo. ¡Hala! Otra potencia nuclear más, España. Ya se ha terminado toda la historia. Y entonces ya no hay que esconder nada. Ya saben que todos los buques españoles, todos van propulsados con energía atómica, nuclear. Y que todos nuestros cazas bombarderos, como mínimo, llevan una o dos misiles cargados con cabezas nucleares. Y que todos nuestros buques y todos nuestros submarinos, todos nuestros buques, todos van cargados, todos van con energía nuclear y que todos van cargados con misiles nucleares, con cabezas nucleares. ¿Creéis que yo os pregunto, ¿creéis que vamos a ver en Gibraltar a los
los hijos de la Gran Bretaña reparando a un submarino de esos que tienen ellos que no valen una mierda, que tienen fugas de radioactividad? No. ¿Cuánto va a durar que España tome esto? Y lo primero que tiene que hacer España es cambiar la Constitución, hacer un gobierno, cambiar la nueva, igual. Es que no, Charles de Gaulle nos mostró el camino a todos. La Quinta República es simplemente es cambiarlo todo y mejorarlo. Porque la Cuarta República, pues ya había quedado muy desfasada. Y antes de la Tercera República, la Segunda República había quedado ya muy desfasada. Pues esto pasa exactamente en España. Se saben varias cosas en la actualidad, y eso lo sabemos todos. Las, las autonomías no sirven. Los políticos no dan la talla. Por lo tanto, no sirven estos que están estudiando, porque yo eso lo he hablado con muchísima gente que está estudiando ciencias políticas. Un político nace, no se hace. Puede haber alguien que esté estudiando ciencias políticas y que resulte que sea un político sin saber. El rey tiene que tener muchísimo poder. Por ejemplo, el presidente de la República Francesa puede cesar al gobierno cuando le dé la gana. El rey no puede cesar al gobierno cuando le dé la gana. Pues todo eso se tiene que hacer y se tiene que preguntar al pueblo. Y crear unas fuerzas armadas impresionantemente fuertes. Somos el cuarto país más grande de Europa. Necesitamos unas fuerzas armadas fuertes. Y si tenemos armas nucleares, es el momento de sacarlas. Y también es el momento de decirle no a Estados Unidos. No somos sus sirvientes, no somos sus criados. Y Charles de Gaulle, el general Charles de Gaulle, nos mostró camino a todo el mundo. Pero se tiene que hacer bien hecho. Si ahora decimos no, no pasa nada. Porque no hay nada. No hay nada. Ahora hay propaganda, propaganda, propaganda y a ver quién la tiene más grande. Si ahora España, ¿qué es lo que dicen los que realmente entienden de esto, los geoestrategas, los generales, los militares y los especialistas? Si España ahora manda y aprovechando lo que está pasando, pues todas las tropas que hay repartidas por el mundo que regresen a España. Porque nosotros el problema lo tenemos a 13 kilómetros. Marruecos. Marruecos. Que está llamando a talibanes. A talibanes. Que saben que tenemos talibanes dentro de casa. Y lo que están diciendo estas personas, están diciendo que España lo que debería de hacer, pero ya, es expulsar a todos los marroquíes que hay en España, a los 3 millones que calculan que hay en la actualidad realmente en España. A los ninis, da igual que tengan 2 años que 3. Se les expulsa igual. Y a todos los musulmanes que hay, por extensión. Seguro que hay personas muy buenas, muy trabajadoras, pero oye, el asunto está así. Nosotros no podemos enfrentarnos y tener una guerra con Marruecos teniendo 3 millones de marroquíes dentro de casa. Eso lo entiende hasta el más burrito de todos. Y quien no sea capaz de entender eso es porque es imbécil. Pues amigos, hasta aquí. Soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os mando un abrazo muy grande. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud. Y mañana más. ¿Qué? No lo sé. Otra cosa que sí que sé. Sé que lo que más audiencia me da y más seguidores me proporciona es cuando hablo de temática militar. Pero yo no voy a cambiar. Este canal es diferente. Yo voy a seguir hablando de lo que yo quiera. Quien quiera quedarse, que se quede. Quien quiera irse, que se vaya. Yo no obligo a nadie a estar aquí, ni obligo a nadie que se marche. Yo ya tengo claro de lo que, porque simplemente es ver lo que estás haciendo. Yo hablo sobre todo, principalmente, de historia
y de temática militar. Y a veces de otras cosas. Pero esto no es un canal militar, ni es un canal de historia, ni es un canal, pero principalmente trato estos dos temas, pero puedo hablar de cualquier cosa. Así que así va a seguir siendo. Pero también estoy pensando en hacer cada día más reacciones militares. Pero de todas formas, reacciones militares o reportajes militares, pues yo no me voy a inventar nada. Y vosotros sabéis que yo no doy información. Yo cuento cosas que ya se han contado, que han contado otras, pero yo no digo especificaciones de qué lleva esto, de qué va a llevar, aunque lo sé me lo callo. Y yo no hago como otros, o voy a decir nombres, youtubers, pues que se lo inventan directamente. Ya está. Si no saben lo que contar y tienen que hacer la reacción y les toca hacer la reacción, pues se lo inventan. Y ya está, no pasa nada. Yo eso no lo hago. Yo no lo voy a hacer. Y eso es lo que diferencia mi canal. Y de lo que ponéis tener la certeza y la seguridad, y yo sé que muchos de vosotros habéis ido a pillarme no por el sentido de la palabra, a ver si de verdad yo contrasto las cosas, pues todos habéis visto que sí que contrasto las cosas. Y los marroquíes que están por aquí saben que estoy siendo muy tolerante con ellos, muy tolerantes con ellos. Porque hay dos o tres, ya os aviso, que hay dos o tres que os estáis jugando la expulsión inmediata. Hace 2 o 3 días eché, no los mismos que dije en una reacción, eché a 3 o 4 de golpe. Estabais a modo oculto. Yo lo veo todo. El señor YouTube y yo lo vemos todo. Todo. Pues bien, a los que entráis en modo oculto, que sepáis que todos os vais a la calle. Eh, si queréis, entrad como Dios manda, por la puerta principal, que la tenéis abierta de par en par. Pero los que entréis en modo oculto, yo nada más os detecto, os vais fuera. Es decir, nada más, pues de la casualidad, vosotros os creéis que yo no lo veo, porque yo no soy pendiente de estas cosas, ni sé el número. Mira, la última vez que lo vi erais 117, como no estoy haciendo últimamente reacciones o reportajes militares, pues que es cuando sube, pues ahora está mantenido en 117. Es la última vez que lo he visto. Pero no se ha ido nadie ni ha vuelto nadie. Ahí estáis todos tranquilitos. Oye, pues yo tremendamente agradecido. Pero yo os recomiendo que entréis por la puerta grande y como Dios manda, porque a los que entráis en modo oculto tenéis la seguridad que vais a ser echados, pero de una patada. Y yo voy en silla de ruedas. Y otra cosa, a los marroquíes, os, creo que es la segunda vez que os estoy avisando. Yo estoy planteando muy ya seriamente en echaros a todos. A todos, a todos, a todos, absolutamente a todos. A todos. Lo poco da gusto, lo mucho cansa. Os voy a echar. O estáis calladitos, o estáis calladitos y tranquilitos, o vais a la calle. ¿Lo habéis entendido? Pues, o estáis calladitos, porque yo sé quiénes sois, estáis calladitos, sin decir nada, 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 o como mucho buenos días, buenas tardes, qué guapo eres Tony, os vais a ir todos a la calle. Porque no os voy a denunciar, pero os vais a ir todos a la calle. Bueno amigos, pues ya me despido. Mañana más que, no lo sé. Pero hoy hemos hablado de un gran soldado, de un caballero, de un gran guerrero y de un héroe. Y hay que reconocerlo.
hay que reconocer a los grandes soldados y a los grandes héroes. Y aparte, amigo de España, aunque no lo pareciera. No hay nada más.